Muy buenas tardes, mi nombre es Yerly Alemán del grupo número 4 de la asignatura Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano. Hoy junto con mis compañeros Sadid Ortiz Beleño y Ángel Villero Quirós vamos a realizar el debate sobre el tema de la teoría de la dependencia, sobre la obra Construir Soberanía, una interpretación económica de y para América Latina de Teotonio dos Santos. En este debate formularemos 5 preguntas, donde todos participaremos dando nuestro punto de vista en un tiempo no mayor a 5 minutos. Bueno, empecemos con las preguntas y nuestra participación activa. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué impacto ha tenido la teoría de la dependencia en la región? Bueno, desde mi punto de vista, yo pienso que la teoría de la dependencia ha tenido un impacto significativo, especialmente en América Latina. Es una teoría que sostiene que los países en desarrollo están atrapados en las relaciones desiguales y dependientes con los países desarrollados. Lo que impide el progreso de estos países en lo económico y social. Esta perspectiva ha llevado a un mayor enfoque en el desarrollo interno y la reducción de la dependencia en las exportaciones de materias primas, así como una mayor conciencia sobre las necesidades y una distribución más equitativa de las riquezas y del poder. Y también ha influido en la política exterior de muchos países de esa región, promoviendo una mayor solidaridad y cooperación entre ellos. Bueno, sigamos con el siguiente participante. Le cedo la palabra a Sadid. Compañero Sadid, tiene la palabra sobre la pregunta. ¿Qué impacto ha tenido de la teoría de la dependencia en la región? ¿Qué impacto? Bueno, para mí está impactado de manera positiva en la región porque se llegó a, digamos que ¿cómo explicaría? Se llegó a comprender, digamos, las desigualdades entre los países centrales y la periferia. No solamente, digamos, se aquejó ese subdesarrollo, acá como lo llamaron, a lo que era el clasismo. También un poco de clasismo, también era a la etnografía, no recuerdo si tomé mal el término de etnografía, que era que se creía que era porque aquella cultura, que era la de esas economías centrales, era superior a la de nosotros, ¿cierto? Entonces se vio que era más allá de eso se vio que eran porque nosotros estábamos bajo el yugo de esas economías centrales, porque ellas venían acá a nuestros países, los explotaban y era una economía que dependía de ella porque nosotros nacimos para atender las necesidades de esas economías centrales o de esos países los cuales dominaban en el mercado. O sea, entonces se entendió un poco la dinámica entre esos países desarrollados y acá en los países, digamos, subdesarrollados que vendrían siendo acá en la parte de América, todo lo que es México, Colombia, Brasil, etcétera. Pero no solamente tanto la parte del desarrollo y subdesarrollo, sino también se comenzó a cuestionar del por qué ese desarrollo de lo que era de los países de Occidente, que vendría siendo acá Europa, Norteamérica, Inglaterra y demás, se comenzó a plantear por qué la dinámica, por qué no llegaba ese desarrollo tal cual como estaba, como estaba ya en estos países. Entonces, en ese sentido tuvo un impacto positivo, porque se comenzaron a hacer preguntas y a cuestionar. Ya después de eso, a raíz sí se comenzaron a hacer ciertos planteamientos del por qué.
Es para mí tuvo un impacto positivo e importante acá en lo que fue en Latinoamérica. No solamente en Latinoamérica, sino también en los países subdesarrollados. Ok, sigamos con el compañero Ángel. Con esa misma pregunta, denos su opinión sobre la pregunta de qué impacto ha tenido la teoría de la dependencia en la región. Bueno, ha impactado y ha sido considerado como una perspectiva obsoleta para el estudio de la realidad latinoamericana. El éxito de otras áreas geográficas periféricas al posicionarse en el centro de la economía mundial al final del siglo XX. O sea, significa el aparente final de la validez de la teoría de la dependencia. Sin ser capaces de corregir las deficiencias estructurales que inspiraron la inserción de la dependencia, ya que continúan siendo significativas, dependientes de la comercialización y de materias primas. La teoría de la dependencia, con el objetivo de recuperar sus valiosos análisis para la reflexión sobre las tendencias socioeconómicas actuales de la región, a su vez busca definir los aspectos teóricos más rígidos y obsoletos de la teoría de la dependencia. Para resaltar en este sonido, el artículo resalta los paralelismos entre la teoría de la dependencia y la literatura académica sobre el desarrollo y los recursos primarios. En la realidad de la política económica actual de América Latina, presenta rasgos similares a aquellos que inspiraron el inicio de la teoría de la dependencia. La región continúa teniendo una posición de proveedor de materias primas dentro de la división del trabajo internacional. A su vez, los países latinoamericanos continúan presentando importantes retos socioeconómicos como la pobreza y desigualdad. Ok, muchas gracias. Continuamos entonces con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los posibles caminos hacia una modernización autónoma y cómo se relaciona esto con la superación de la dependencia económica? Bueno, hay varios caminos hacia la modernización autónoma que permiten que los países en desarrollo avancen, sin depender tanto como de los países subdesarrollados. Pueden ser algunas estrategias incluyen la inversión en educación, la tecnología, la promoción de la innovación, el desarrollo de sectores industriales y de servicios más sofisticados. Y también se destaca la importancia de una mayor integración regional y cooperación entre países vecinos para aprovechar mejor los recursos y aumentar la escala de los mercados. Continuemos con el compañero Sadid. Bueno, aquí, ¿me repite la pregunta? ¿Me hace el favor? ¿Cuáles son los posibles caminos hacia una modernización autónoma y cómo se relaciona esto con la superación de la dependencia económica? Bueno, primero que todo, para responder esa pregunta, no tiene que ver que la dependencia económica a la cual estamos es que nosotros estamos aquí como países que somos exportadores de materias primas nada más. Aquí no hay la tecnología para tratar, digamos, esas materias primas. Por ejemplo, si en el caso del crudo, o sea, el petróleo, acá no hay esa tecnología para uno procesar todo ese crudo, ese petróleo y convertirlo también en gasolina, diésel, champú, telas, pinturas, etcétera. No hay ni la maquinaria, ni la tecnología en las industrias y tampoco hay esa educación para esa industria. Entonces, lo primero que uno debería hacer es la implementación de maquinaria. También habría que incentivar o inyectar, digamos, en lo que sería la investigación, la innovación, etcétera. También lo otro sería diversificar la economía. Vendríamos nosotros a lo que se viene hablando tantos autores anteriormente, sería a hacer reformas agrarias.
reformas agrarias porque el mayor fuerte que tenemos nosotros acá es la tierra. Y sin buenas reformas agrarias, pues no las sabemos utilizar, o sea, no se utilizan del todo. Eso es lo que todavía no se ha llegado a un punto, digamos, donde el gobierno haga de buena democracia para esa reforma y que se pueda utilizar toda esa tierra a máxima capacidad. También que aparte de que se pueda utilizar la tierra, pues a los campesinos se les dé, digamos, este apoyo económico, la maquinaria y se les instruya para una utilización de la forma en que ellos cultivan. Bueno, ahí lo otro sería también la cooperación entre los países vecinos que tenemos nosotros acá, por ejemplo, bueno, en general los de la región, porque acá no hay como, aquí no hay en lo que es en Sudamérica, no hay como esa unión, ese compendio no sería así como es, bueno, vamos a decir de comunicación entre esos países donde llegase a ser acá lo que es Sudamérica un mercado competitivo, sino que siempre nosotros estamos bajo el yugo de lo que serían los países de Occidente, o sea, el G7, siempre estamos nosotros a merced de lo que ellos digan, o sea, las políticas que ellos imponen. Entonces sería un poco como que trabajar la comunicación en los de la región. Y esto, como, bueno, vamos a mencionar una más, creo que puedo decir, bueno, como ya mencioné en el primer punto, que sería lo de políticas de desarrollo industrial, que vendría siendo aquí, políticas que promuevan la industrialización, el fortalecimiento digamos, de la capacidad interna que nosotros tenemos acá de producir, para la redundancia. Y también no solamente políticas, sino también como establecer leyes o normas que incluyan como una protección a la industria nacional, porque si ven acá con lo que fue el tratado del TLC, creo que es como en el 80 y pico, 90 y pico, no recuerdo mucho, con lo de Pastrana, lo que pasó, que eso afectó al campo, acá a los campesinos, a la producción local, porque entraban productos más baratos, supuestamente, pero eso también acabó con lo que fue la producción acá de las regiones, que afectó familias, etcétera, y vemos viendo el impacto con mayor fuerza acá ahora en lo que es en la actualidad. Vemos que la papa, bueno, la papa está carísima, el arroz, la leche, etcétera. ¿Por qué? Porque todo eso lo estamos importando, cuando acá en Colombia somos un país de una cantidad de suelos y podemos este, cultivar de lo que es papa, arroz, grano, todo eso, y no lo estamos importando. ¿Por qué? Porque no se hace una política de protección a la industria local y también por lo que dice reformas agrarias, etcétera. Eso se relaciona mucho a lo que es cuanto a la dependencia y cómo uno puede avanzar hacia esa modernización y desarrollo. Con eso cierro. Ok, gracias compañero. Sigamos con el compañero Ángel. ¿Me repite la pregunta, por favor? Qué pena. ¿Cuáles son los posibles caminos hacia una modernización autónoma y cómo se relaciona esto con la superación de la dependencia económica? ¿Se escucha? No, no se está escuchando, compañero. O sea,
Bueno, damos un pequeño break mientras el compañero Ángel se conecta. Está bien. Si quieres podemos comenzar con la siguiente pregunta, o no sé si retomamos Sí, para que no... la anterior. Pues, bueno. Pues la anterior, si quieres, podemos replicar un poquitico, aunque yo estoy de acuerdo con la postura tuya, no sé tú qué deberías agregar a la mía. De acuerdo, ¿no? Está bien. Sí, claro, o sea, sí, hasta el momento todas las preguntas han sido, hemos tenido distintos puntos de vista, pero las preguntas han sido acertadas. Bueno, yo al igual, aunque no escuché muy bien la de primera, la de Ángel, ¿cierto? La primera pregunta no la escuché del todo bien, pero hubo algo que no me cuadró, pero hay que dejar que él se conecte para él. Al igual la que viene es la... Sí, porque se trata de un debate y tenemos que dar tanto preguntas críticas como si estamos de acuerdo con la postura del otro. Entonces todos tenemos ¿Será que distintos puntos de vista? Sí, eso es. sí. ¿Será que comenzamos con la otra? Sí, vamos a comenzar con la otra y porque como estamos en este debate no se puede parar la grabación. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué postura adopta Raúl Prebisch en la teoría de la dependencia? Bueno, aquí en mi opinión considero que que él es uno de los principales exponentes de la teoría de la dependencia. En su trabajo, él sostiene que los países en desarrollo están adaptados en relaciones desiguales y dependientes con los países desarrollados. Lo que esto les impide un progreso económico y social y aumenta que él argumenta que la economía mundial está estructurada de tal manera que los países en desarrollo se ven obligados a exportar materias primas y los países desarrollados exportan a precios bajos bienes y servicios, manufacturas a precios muy elevados. Entonces, él dice que el estado de la economía y una mayor regulación del comercio internacional para promover el desarrollo económico y reducir la dependencia. Él propuso que la industrialización y la diversificación de productos como estrategia para reducir la dependencia de las exportaciones de materias primas y aumentar la capacidad de los países en desarrollo. Entonces, usted deme su opinión, si está de acuerdo o qué postura da usted sobre ese aporte. Bueno, Jerry, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues, totalmente de acuerdo contigo y con Raúl Pérez, porque en realidad él tenía razón, nosotros estábamos en desventaja. ¿Por qué? Porque los países en desarrollo, digamos, no tienen la tecnología para competir en el mercado con los países ya industrializados. Y por ejemplo, nosotros les vendemos acá a ellos la naranja y ellos nos venden jugo de manzana, entonces no damos porque los precios, digamos, bueno, no es que no tengamos la capacidad, sino que cuando le entramos a comprar no podemos competir en el mercado porque normalmente la gente ve más atractivo el jugo, etcétera, aunque eso se desvía un poco, pero no. Ahora sí lo que voy a agregar es que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Premio porque en realidad los países que están industrializados pues tienen toda la maquinaria, tecnología, la ciencia, el personal para, en este caso, digamos, mantener, como diría yo, déjame un momentito, acá busco los apuntes, pero, o sea, cada momento, sí, como esa ventaja competitiva que tenían ellos en el comercio internacional, porque normalmente uno no podía entrar en competir con ellos, dado que nosotros no tenemos la tecnología. Y si nosotros quisiéramos producir, en este caso, jugo de naranja, no tendríamos para hacer todo. Ellos sí lo tienen. A eso también pueden
tener lo que es la mano de obra barata, porque ellos también tienen, la mayoría de las industrias de ellos ya son automatizadas. O sea, entonces puede bajarle ese producto, ya que no necesitan pagarle a un empleado vacaciones, ni salud, ni nada de eso, sino que todo eso lo hace una máquina. ¿Ya? Entonces nosotros acá quedamos bajo el yugo de ellos, como vuelvo y digo. Entonces acá lo que Presby nos dice es que nosotros deberíamos implementar en lo que es en las políticas, digamos, que ayuden a ese desarrollo en la industrialización. Acá políticas que apoyen lo que es la educación también, dice él, para uno poder, digamos, llegar a competir con esos países industrializados. Más que todo, él promueve también la industrialización para llegar a superar la dependencia económica. Entonces eso es lo que debo yo agregar. Sí, claro, porque es que hoy en día más que todo se está mirando la parte, o sea, no solamente la parte económica, sino también lo que tiene que ver con la educación. Si una persona o un país o una región no tiene buena educación, no están de pronto, se puede decir que avanzando, porque el conocimiento es lo más esencial en estos casos. También se tiene en cuenta la cultura, lo que es los deportes, también un país sobresale también, y por la tecnología que tengan. ¿Sí? Entonces continuamos con la cuarta pregunta. Entonces ya nuestro compañero Ángel ahorita nos dará la respuesta o su opinión sobre las preguntas que hemos abordado. La cuarta pregunta dice, ¿cómo afecta a la región en su crecimiento económico la dependencia económica de los países latinoamericanos conforme a los países centrales? Bueno, más que todo estas preguntas, la mayoría están relacionadas porque todos como que abarcan esa dependencia, como muy bien el título lo dice. Dice que los países latinoamericanos dice que la dependencia económica de los países latinoamericanos, de los países centrales, ha tenido un impacto negativo en su crecimiento económico. Y en muchos casos los países latinoamericanos se han visto obligados a especializarse en la producción y exportación de materias primas y productos básicos a precios bajos, lo que lleva a una falta de diversificación económica y una vulnerabilidad a los cambios en esos precios. Y también a esos precios mundiales de las materias primas. Y también la dependencia económica ha limitado la capacidad de los países latinoamericanos para adoptar políticas económicas y sociales y pueden ser más beneficiosos para su desarrollo interno. Compañero Ángel, estamos con la cuarta pregunta, pero ahorita entonces usted nos colabora en su opinión sobre las preguntas anteriores. Ok, compañero, ok, está bien. Bueno, no sé, compañero Sadid, entonces para que usted dé su punto de vista y ahorita sobre la pregunta cómo afecta a la región en su crecimiento económico la dependencia económica de los países latinoamericanos conforme a los países centrales. Bueno, aquí cómo afecta, bueno, primero que todo tiene un impacto negativo. ¿Cómo los afecta? Debido a que en este momento no recuerdo, creo que es la Comisión Latinoamericana, pero Comisión Latinoamericana se me escapa ahora. Bueno, total. Esto lo afecta, ¿por qué? Porque la economía de nosotros acá, la economía internacional está hecha para que nosotros, los países en desarrollo, estemos a merced de los países industrializados, o las economías centrales. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos acá para suplir unas necesidades que ellos tienen. Entonces, casi siempre que se hacen las políticas acá o los tratados, es, digamos,
bajo, como quien diría, lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para mí, así sean que esas políticas acá nos afecten a nosotros, y eso lo podemos ver también con los tratados de libre comercio, y lo podemos ver con las políticas que se toman respecto a las multinacionales cuando llegan acá, porque ellas hacen, aquí llegan a lo que son estas regiones, hacen y deshacen. O sea, llegan acá, explotan la tierra, contaminan, mal pagado tras de eso, y se genera conflicto también. Si podemos hacer memoria a lo de Bananas Company, que Gabriel García Márquez hace referencia a él, a la masacre que hubo, que se llevó desde Estados Unidos hasta acá, casi llegando acá a la Patagonia, que comenzaron a masacrar, de hecho, porque los trabajadores se estaban quejando por los mal pagos y malos tratos que tenían. De eso entonces podemos ver cómo se veían ya en beneficio para ellos, cómo afectaba la economía acá de nosotros, que estaban precarizando la mano de obra, estaban precarizando lo que era acá el proletariado, no se le daba. Entonces, ya podemos ver más o menos que nos afecta, económicamente nos va mal, laboralmente también. Apoyan al desarrollo, no es que sea mucho, porque el dinero se queda en manos de unos pocos. O sea, se queda en manos de los que mayormente son los dueños de los medios de producción, los que le ofrecen a ellos lo que es material para construir todas las estructuras, o los que le ofrecen a ellos las tierras, etc. En parte, yo digo que fatal. Continuemos Eso sería todo. Ok, muchas gracias. Continuemos con el compañero Ángel. ¿Cómo afecta a la región en su crecimiento económico la dependencia económica de los países latinoamericanos conforme a los países centrales? Bueno, cuando la economía crece, el valor de bienes y servicios de los ciudadanos consumen y disfrutan. Eso aumenta considerablemente, es decir, el crecimiento de la economía por sí solo no necesariamente se traduce en mejorar el bienestar de toda población. Solo se puede hacer una de manera que sea sostenible y retributivo. Como dice el compañero, en nuestro gobierno no se mantiene de la manera en que debería ser, porque el dinero que entra le queda a algunos pocos. O sea, pongamos el ejemplo de las infraestructuras y casas que se nos están dando a nosotros, pongamos el ejemplo del país. A ellos les dan un cierto porcentaje de dinero, en ese cierto porcentaje de dinero tienen que invertirle tanto a tantas casas, pero en realidad ellos no hacen todo eso, sino que ellos agarran y crean una infraestructura que no sirve para absolutamente nada. Por eso se crea cuando las casas se deterioran en cierto tiempo, un tiempo corto, a veces se las entregan sin servicio, obras negras y así, cuando en realidad le entregan para que ellos puedan dar una vivienda sumamente cómoda para nosotros, en este caso. Sí, ahí se ve la desigualdad también en muchos aspectos. Claro. Sí, continúo. Sí, claro, se ve la desigualdad porque en realidad toman en cuenta a muchas personas y a otras no. A muchas personas las ayudan y a otras personas las dejan en pobreza. O sea, ellos no tienen en cuenta lo que es la inclusión, sino que ellos agregan lo que es la desigualdad para todos. Y algunos no. Sí, continuemos con el compañero Sadid, que tiene una intervención. O sea, más que agregar, no es tanto lo que tú estás hablando es de la corrupción. Más, eso es lo que lo que me diste a entender sobre la corrupción, porque claro, ellos hacen, digamos, ciertos proyectos, le dicen que van a invertir tanto dinero, vamos a decir 10.000 millones, pero en realidad se gastaron 3.000, entonces entregan un mal producto. Pero más que todo, la desigualdad, lo que yo te vendría haciendo es, vamos a verlo desde el punto de la contratación, ¿cierto? Digamos, las prestaciones que le ofrecen ellos a ellos en este caso, al obrero.
es lo que yo te estoy dando. El obrero sería, porque a un obrero pueden ellos pagarle, digamos, por la hora de trabajo, vamos a ver un sueldo, le pueden pagar de ellos 2 o 3 millones, que es lo que en realidad se merece, bajo el sol y demás, tras que es una profesión de riesgo. Supongamos que ellos lo hacen por contratación, por término definido, creo que es el término definido, sí, que son a 3 Claro, meses, claro. entonces no le pagan lo que es las cesantías, se ahorran las cesantías y lo que es ¿cómo es que se llama? La liquidación, porque si a ti te contratan cada 3 meses, es como si se te reiniciara el contrato, o sea, no da para Claro. darte la liquidación de todo un año. Entonces ahí es donde yo vendría, eso para mí sí sería desigualdad, porque desigualdad es a ti darte, bueno, desigualdad sería a ti darte el dinero, darte el modo por el medio tú cual trabajar, pero nada más para sobrevivir, porque pobreza como tal es no tener acceso a nada, a los servicios básicos sería. Son que ya uno acá le hace una subdivisión, entonces dice, bueno, pobre, la persona está pobre, pero en realidad para mí pobreza es eso. Lo que vendría siendo a mí eso sería desigualdad, porque le estás dando trabajo, pero en realidad no le estás reconociendo todo el trabajo que en realidad se merece. Y lo podemos ver con las enfermeras, médicos, las mujeres que trabajan, las madres cabeza de hogar que hacen aseo, y así, etcétera, con la mayoría de profesionales acá. Eso sería más bueno, y con las empresas que quieren pagar hacen lo que es elusión y evasión de impuestos, porque acá en lo que es en esta zona ellos vienen y las ligan, entonces para permitir que ellas hagan sus fechorías, por así decir, como lo que pasó con la Ruta del Sol, lo que fue aquí, ahí, ¿cómo es que se llama? Se llama el caso con la Ruta del Sol, eso fue, se me olvidó. Pero total, la empresa esa que hizo y deshizo acá en Latinoamérica. ¿Sí viste lo que pasó eso? Sí, compañero, pongamos un ejemplo que, por ejemplo, yo digo que la educación es muy importante porque es que cuando, por ejemplo, se ven muchos casos acá en las veredas, que le damos el poder a los políticos de que manejen los recursos y no estamos como haciendo, como que no le estamos dando el poder a quien deberíamos dárselo o no sabemos elegir bien. Y por ejemplo, Colombia tiene muchas riquezas y nosotros no la sabemos como que explotar. Entonces ahí vienen de pronto, no sé si ven el caso, pero ahí vienen de pronto las personas que el sueño anhelado, el sueño americano, y se van a pasar trabajo a países que se puede decir que no los quieren, que no quieren de pronto recibir a los colombianos, viendo que nosotros aquí tenemos muchas riquezas y de pronto por la falta de conocimiento no explotamos esos recursos que tenemos aquí. Entonces, Bueno, más o menos, entonces, eso tampoco viene al caso, pero quiero decirlo. Yo vivo en la parte donde está, como quien dice, el Cerrejón. Todo el mundo conoce a Cerrejón, me imagino. Bueno, esto acá es un municipio y en realidad acá trabajan muchas personas, muchas personas. Tenemos el Cerrejón y tenemos muchas partes donde son subestaciones de gases. Bueno, y estamos en un municipio donde no tenemos esa ayuda, o si la tienen, como dice el compañero, hay muchos trabajadores de acá de mi municipio que ellos trabajan dentro del Cerrejón y no se les está pagando lo que ellos deberían tener. Es decir, o sea, una persona que debería estar ganándose el mínimo dentro de esa mina, ellos apenas están recibiendo, pongamos un ejemplo, 800.000 pesos más lo que ellos le cobran por seguridad social, entre otras cosas. Y vivimos en una parte donde, o sea, como lo dice usted, compañera, Colombia es un país muy rico en todos los sentidos. Nosotros tenemos carbón, tenemos gas, también tenemos oro, y yo vivo en una parte donde tenemos carbón y tenemos gas. Nosotros le proporcionamos el gas a casi todas las partes de acá de Colombia y nosotros somos las personas que pagamos el gas más caro acá en La Guajira.
cuando en realidad si es de aquí de donde lo sacan, lo exportan, no sé si lo exportarán. Yo sé que el carbón sí lo exporta porque el carbón es a nivel mundial, pero en realidad no es para que nuestras partes, o mucho menos La Guajira, porque todos sabemos que La Guajira es un departamento pobre, no pobre por lo que tenga, por sus riquezas, ni no eso, sino que tenemos un mal manejo de gobierno, así como usted lo dice, le damos el poder a los que no deberíamos dárselo. Claro, sí. Y hay que pues, invertir también en educación para tener no haya tanta desigualdad. Bueno, continuemos entonces Exacto. con la quinta y última pregunta. ¿En qué medida la desigualdad socioeconómica y la concentración de poder ha influido en la persistencia del subdesarrollo y la dependencia en América Latina? Compañero, bueno, voy a dar mi punto de vista, que la desigualdad socioeconómica y la concentración de poder han influido significativamente en la persistencia del subdesarrollo y la dependencia en América Latina. La concentración de poder económico y político en manos de una élite reducida ha limitado la capacidad de los países latinoamericanos para implementar políticas públicas que promuevan un crecimiento económico más equitativo y más sostenible. Además, la desigualdad socioeconómica ha limitado la capacidad de los países latinoamericanos para aprovechar plenamente su potencial económico y humano. Entonces, no sé ustedes qué opinan, compañero Sadie, compañero Ángel. Bueno, Bueno, voy yo o vas tú, Ángel. Voy yo, igual no todos sé, modos en el orden que estábamos, voy yo. Sí, sí, claro. Entonces sí, bueno, voy a leer acá la pregunta porque la tenía así. ¿En qué medida la desigualdad socioeconómica y la concentración de poder ha influido en la persistencia de su desarrollo y la dependencia en América Latina? Y pues esto lo podemos ver, o sea, el acceso, o sea, el acceso a los recursos, o sea, esa desigualdad que hay al acceso a los recursos y a las oportunidades. ¿Por qué? Porque personas, como ya lo mencionaba acá el compañero Ángel, en que están en la zona del Cerrejón, del Chocó, bueno, que vamos a ver, son personas que prácticamente no tienen tienen acceso a servicios públicos de calidad. Por ejemplo, agua casi no tiene, luz intermitente, gas, ni se diga. Entonces eso va influyendo en la manera de que el niño en formación va asimilando, digamos, lo que le está dando en la iglesia, en la iglesia, no en la escuela. ¿Por qué? Porque si un niño se la pasa pensando, en este caso, en qué va a comer al día siguiente, en que su casa no hay energía y tienen que forzar la vista, o no tiene acceso a internet también, entonces eso va afectando en la educación y en las oportunidades que pueda tener a futuro. ¿Por qué? Porque probablemente no termine la escuela debido a que va a tener que trabajar a temprana edad para poder suplir las necesidades básicas. Entonces sería ahí, en caso contrario, en otras personas, digamos que no tenga que pensar lo que va a comer al día siguiente, que tenga luz, que tenga cama, etcétera, que esté bien nutrido y que solo se concentre en lo que es su formación académica, que va a ser va a ser muy diferente y va a haber una brecha demasiado grande en cuanto a las posibilidades que él le pueda hacer en un futuro a ofertas laborales. Lo otro sería, como ya lo mencionó la compañera acá ayer, la concentración del poder económico. ¿Por qué? Porque las personas que están en ese poder van a ser, o sea, las que están manejando el país detrás de las puertas, lo van a hacer en beneficio a ellos. Las elecciones que lo van a hacer va a ser en beneficio a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no les sirve, no les interesa que las personas como nosotros tengamos, digamos, los que se merecen, los derechos, debido a que, suponiendo en este caso de que, no sé, vamos a poner algunos ambientes, Bancolombia, él le pongan, digamos, alguna reforma en la que él tenga que pagarle más horas extras, o le tenga que pagar los dominicales al doble, y le tenga que hacer un contrato a término indefinido. No le va a servir eso. Entonces él lo que va a hacer, porque es un hombre que tiene bastante poder, paga apuesta hasta presidentes, políticos, senadores, etcétera, va a manipular y va para perpetuarse todavía ahí y generar beneficios, pero para él mismo. O sea, sin importarle a los demás, porque en realidad no le importa.
y tras de eso que también es amigo, uno amigos financia a los que están digamos, en los partidos, las cajas tradicionales de Colombia. Y lo otro sería que también que nosotros dependemos mucho también de las inversiones extranjeras. Entonces también ha ayudado a que muchos, como diría ahí, muchos países latinoamericanos se confíen de esas inversiones para impulsar el desarrollo económico de ellos, siendo parte que en las políticas del gobierno no se apoya mucho a lo que es el talento humano acá en Colombia. Entonces eso causa, como dirían en la obra, una fuga una fuga intelectual, causa que se desplacen profesionales a otro lado o que las inversiones que hagan los extranjeros si las hagan, tengan que irse a otro país para que las puedan ser vistas. Entonces, más o menos. Bueno, muchas gracias. Seguimos con el compañero A. Bueno, para mí ha influido de manera en que se impide el crecimiento social. Además, las diferencias económicas y sociales aumentan, creando una inestabilidad aún más grande. La confianza entre los gobiernos comienzan a decaer y provocando caos en muchos países. Como dice nuestro compañero, o sea, para impulsar un crecimiento socioeconómico, o sea, está muy bien que países vecinos exporten cosas hasta acá, hasta el país, hasta nuestro país. Pero no creo que así se cree una economía estable, porque en realidad nosotros somos cada país tiene lo suyo y nosotros somos un país en el que prácticamente no deberíamos exportar cosas o dejar entrar productos que ya nosotros tenemos en nuestro país, porque he leído muchas noticias y sé que, pongamos un ejemplo, la papa. Colombia es un país que tiene mucha producción. Su tierra con la papa es increíble, al igual que el café. O sea, ¿por qué si nosotros tenemos papa, por qué deberíamos dejar que exportaran papas hacia acá, hacia Colombia, donde nosotros tendríamos que mandar hacia otros lugares en los que no tienen? Esto causa afectación y controversia. Sí, es que Colombia es un país rico tanto en agricultura y ganadería Exacto. y no deberían de estar esos precios tan elevados. Por ejemplo, el plátano. El plátano, poniendo un ejemplo acá en Córdoba, el plátano lo exportan y según lo que he leído, esos plátanos o sea, el precio es bastante elevado y acá lo que traen son los desechos. Se puede decir, entonces, nosotros decimos, no, y nosotros decimos, no, es tan caro, pero allá en otros países los venden supremamente más caro Claro, y claro. con mayor calidad. Entonces, a lo que vamos es que nosotros, entre más educación tengamos, va a haber como que un mayor desarrollo porque el conocimiento lo hace todo. El conocimiento, y si todos tenemos conocimiento, vamos a saber elegir más a esos líderes sociales que son los que de pronto hacen que un país progrese. Vamos a tener mejores políticas. Entonces, por eso Claro, estamos, por eso estamos estudiando para tener como que o sea, una empatía, y en la empatía lleva la solidaridad y no habría tanta desigualdad. exactamente. Y Entonces, así, por eso es que nosotros nos formamos para eso, para que se acaben todo este tipo de desigualdades y cosas que en realidad no nos están sirviendo a nosotros. En realidad, porque deberíamos pagar un producto que sale de nuestro país a más caro. Porque si el producto es de nosotros,
nosotros somos los que lo exportamos, deberíamos comprarlo a un menor precio, porque en realidad en otros países se han visto que lo que nosotros o varios países, no hablemos solamente de nosotros, sino a nivel de Latinoamérica, que hay muchos países que exportan productos y ellos son los que tienen que comprar el producto que ellos exportan a mucho más precio que los demás países a los que ellos se lo envían. Sí, compañero. Entonces, vamos a dar por terminado este debate. Un segundo, compañera. Qué pena. ¿Puedo decir mi postura personal sobre lo que adopta Raúl Previs en la teoría de la dependencia? Sí, claro. Claro, se me pasaba por alto, disculpa. Como me quedé sin señal, pues, bueno, sí, prosigue. Una de las grandes inquietudes de Raúl Previs, a la que se refirió en algunos criterios de esta etapa, eran las fluctuaciones del ciclo económico y su relación con el dinero y las fianzas. En gran medida, este interés surgió a la raíz de su crecimiento de la economía argentina como joven investigador y luego como alto funcionario de la administración pública en su país. Compañero. Bueno, aquí el compañero Ángel está dando su punto de vista sobre la pregunta de Raúl Previs. Entonces, ya como finalizamos las preguntas, estábamos dando un punto de vista de que, como conclusión, que necesitamos más educación para nosotros saber a quién elegimos, para que un país tenga mayor desarrollo, necesitamos tecnología. Y como veníamos diciendo ahorita, para ponerlo en contexto, que estudiamos para eso, para tener como que, o sea, saber elegir más a nuestros líderes sociales. Exacto. Bueno, voy a dar mi opinión sobre qué impacto ha tenido la teoría de la dependencia en la región, que tampoco... Sí, el compañero Ángel está respondiendo a las preguntas. Claro. Que le faltan. Hay varios caminos, sí, voy a responderla. Hay varios caminos hacia una modernización autónoma que permite a los países a desarrollar avances sin depender tanto de los países desarrollados. Algunas estrategias incluyen la inversión en educación y tecnología, la promoción de la innovación y el desarrollo de sectores industriales y de servicios más sofisticados y diversificados. También se ha destacado la importancia de una mayor integración regional y la cooperación entre países vecinos para promover mejor los recursos y aumentar la escala de los mercados. Como bien hemos hablado en todo el tema, sobre todo es muy importante que se le puedan dar muchos más recursos a la educación. Sí, claro. Compañero Sadid, ya para modo de conclusión, ¿usted qué opina? ¿Cuál es su postura? Bueno, a modo de conclusión, lo que podemos tanto el desarrollo como el subdesarrollo se debe tratar, ¿no? Que para lograrlo se debe hacer una implementación en las políticas para el desarrollo de la industria, en las políticas tanto para el manejo de lo que es el campo, de la inversión nacional, y también un tanto serían las políticas internacionales. Eso es lo que podríamos ver nosotros acá, y también como segunda conclusión podríamos ver cómo la teoría de la dependencia nos dio todas esas herramientas y ayudó para que nos cuestionásemos, digamos, ahora hasta nuestros tiempos sobre por qué nosotros estábamos en su desarrollo, ¿ya? ¿Por qué no se había dado ese desarrollo que se daba ya
en esos países industrializados, en esas economías centrales. Oye, claro está que hay algunos casos de economías acá, por así en sus desarrollos han llegado a resurgir, por así decir, pero eso fue porque, como vimos anteriormente, fueron bajo ciertas condiciones específicas y un momento, acá está sonando la campana. Y supieron, digamos, hacer ciertas reformas políticas y bastante estrictas. Claro, exacto, así para reformar un mejor gobierno. Bueno, entonces damos por terminado este debate. Muchas gracias por su participación. Entonces, gracias a todos y a la tutora también que nos va a escuchar. Bueno, hasta luego.